orientación del gasto apenas llegue a la presidencia, si es que gana la elección. Pero ¿por dónde empezar? Hoy me acompaña en Sorbo Electoral, el espacio de La Estrategia del Día podcast para analizar las elecciones desde la perspectiva económica. Se dice increíblemente segura de que lo que muestran las encuestas no es la realidad, que lo va a demostrar. Sin embargo, cuando se reúne con los empresarios, siempre aprovecha para recordar e insistir en que confíen en ella, que no tengan miedo. Ella promete un giro de tuerca a la orientación del gasto apenas llegue a la presidencia, si es que gana la elección. Pero ¿por dónde empezar? Hoy me acompaña en Sorbo Electoral, el espacio de La Estrategia del Día podcast para analizar las elecciones desde la perspectiva económica. Candidata, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jimena. Qué gusto saludarte. Igualmente. Candidata, usted ha dicho mucho últimamente que le preocupa enormemente el deterioro de las finanzas públicas del país. Si llega a la presidencia, ¿cuál va a ser esa matemática puntual para que, por un lado, usted pueda gastar menos mientras intenta recuperar áreas clave para el desarrollo del país, como lo que ha mencionado, la salud, la educación, la seguridad, pero al mismo tiempo está lidiando con una empresa petrolera que sigue dependiendo enormemente del Estado mexicano, pero también un gasto alto en pensiones y además un déficit fiscal histórico? ¿Cuál es esa fórmula puntual? Primero, analizar perfectamente el gasto público a detalle. Hay muchos huecos donde se va el dinero de manera innecesaria. En ese sentido, sí soy muy puntual, me gusta ser muy detallista. 2, no hay manera de que podamos mejorar nuestro déficit si no le metemos tijera a Pemex. Y cuando digo tijera necesitamos que Pemex deje de perder dinero. No es sano tener una empresa que pierde. Le hemos metido 2 billones de pesos con este año para capitalizar a Pemex y no hay mejoras. Algo se está haciendo mal. ¿Pero en dónde se tendría que recortar? A ver, de entrada, metámonos a donde Pemex genera dinero y cancelemos donde Pemex pierde dinero. Pemex Refinación pierde demasiado dinero. Estamos refinando un petróleo pesado cuando lo que producimos es más combustible que gasolina. Eso es terrible. Entonces, si están listas las coquizadoras de Tula y de Salina Cruz, esas 2 refinerías pueden cogenerar también y pueden ser mucho más eficientes y entraría a 2 bocas. Pero hay otras refinerías que están perdiendo millones de pesos y además están contaminando de manera grave el medio ambiente. Entonces hay que tomar decisiones, decir, paro esta refinería porque pierdo dinero y además dejo de contaminar y empiezo todo un programa de transformación. Hay que buscar otras áreas de oportunidad en Pemex de negocio en materia energética. Pero usted estará de acuerdo conmigo en que antes de aplicar toda esta gran transformación, porque además yo recuerdo que en algún momento usted decía quitarle la P a Pemex, ¿no? Ponerle Emex nada más, pero ahora la escuchaba y es Pemex, le agrega petróleo, energía mexicana, ¿no? Yo en general hablaría de energías, pero está bien, el petróleo creo que es un símbolo en México. Y hay que dejarlo. Claro, por supuesto, pero antes de hacer toda esa transformación que involucran las propuestas que usted ya ha mencionado, de cualquier forma, ¿cómo detener esa hemorragia primero? En un primer año de gobierno se necesitaría meter inyecciones de capital, seguir condonando fiscalmente. Tienes que parar donde pierdes dinero. Tienes que parar, así. Decir, no estoy dispuesta a seguir generando más combustible que gasolina. Esas decisiones se toman y se tienen que tomar fuerte. 2, la participación del sector privado sí es importante en Pemex Exploración y Producción, porque el sector privado asume el riesgo. Tú no gastas un centavo y ahorita Pemex no tiene dinero. Entonces, le estás metiendo dinero a Pemex Exploración que quién sabe si te rinda o no, y la mayoría han sido pozos fracasados. Pero justo como Pemex no tiene dinero, tendrían que seguirle inyectando en una primera fase de su gobierno. Tráete al sector privado. El sector privado le puede inyectar dinero para exploración y producción petrolera. ¿Por qué no? ¿Cómo sería esa fórmula? Pues ya está en la Constitución. Ya está en la Constitución. Rehaces las rondas petroleras. Y las rondas te permiten tener participación del sector privado y tú no tienes que estar distrayendo dinero fiscal, que además no tienes, para un sector donde sí necesitas explorar. Esa sería su primera acción de gobierno. Pues sería mi primera acción, regresar a las rondas petroleras, regresar a las subastas de energía eléctrica. Y ahora, las calificadoras últimamente han dicho que las notas, tanto la soberana como la de Pemex, pues obviamente van a depender muchísimo del tono de las decisiones que tenga el próximo gobierno. Pero ¿cómo darles esa confianza para que Pemex no termine perdiendo por completo el grado de inversión y México baje de escalones? Además. Las calificadoras lo que han sugerido es que dejemos de refinar. Eso es lo que sugieren las calificadoras, porque ahí pierdes dinero. Entonces, ¿pero por qué le tenemos miedo? Estamos importando 70% de gasolina. 70%. Estamos importando 70% de gas y aseguramos que tenemos soberanía energética. Pues es como algo ficticio. Si te acomoda tener gasolina importada barata, pues hazlo, porque tu producción de gasolina es mucho más cara. Y tienes en Estados Unidos a Deer Park, bueno, pues tráete la gasolina de Deer Park para México.
O sea, no sé, habría que analizar si se puede o no se puede técnicamente o cómo está el convenio de Pemex con Estados Unidos, pero nuestra empresa refinadora Deer Park es bastante eficiente. ¿Qué le dicen sus asesores, José Ángel Gurría, Fernando Galindo? Pues que tenemos que revisar Pemex y CFE. O sea, tenemos que hacer un análisis ahí detallado de qué se queda, qué se le quita, pero si no haces algo, no hay manera de sanear las finanzas públicas. ¿Quién va a ser su secretario de Hacienda? Pues hay varios que están por ahí conmigo caminando y yo diría, ahorita no es lo importante son las soluciones para el país. Muy bien. Y también pues, perder en Mexicana de Aviación. Pues, o sea, como que, ¿qué onda con tener empresas del Estado poco eficientes y poco productivas? O sea, bueno, pero a la par ha dicho que sí va a mantener algunas cosas que ha hecho el gobierno, ¿no? Como los programas sociales. Pues, sobre las obras icónicas, ¿cuál es desaparecer? No, pues no. ¿Cuál es parar de inmediato? No, pues no desapareces, pues ya te gastaste toda la lana del mundo, más bien que funcionen. Y el aeropuerto, como mencionó en la plenaria de Citibanamex. Seguimos estudiando la mejor solución técnica, pero no va a ser dinero público. Y ahora, cambiemos radicalmente de tema. La relación con Estados Unidos, más allá de los temas fronterizos y dependiendo de quién se quede en la Casa Blanca o quién llegue a la Casa Blanca, ¿cómo cuidar que se respeten las reglas del TEMEC, especialmente ahora que está llegando más inversión china al país? Bueno, pues justo ese es un tema. Ahorita traemos algunas controversias en materia de energía, en materia de maíz, justamente porque hemos violentado el Tratado de Libre Comercio. Y en ese sentido yo lo dije claramente, voy a respetar los tratados comerciales y haber modificado la ley de la industria eléctrica es violar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Eso no es un buen mensaje cuando tienes un socio comercial y tienes enfrente una revisión del Tratado de Libre Comercio. No nos confundamos. Nuestro desarrollo económico tiene que ver con América del Norte. El 80% de nuestras exportaciones son a Norteamérica. Más del 80% de nuestro turismo proviene de Norteamérica. Hay que solidificar esa relación con Estados Unidos y obviamente pues eso de andar coqueteando con países poco democráticos, invitarlos a desfilar al 15 de septiembre como Rusia, como Nicaragua o como Venezuela, me parece poco prudente. Yo no me voy a relacionar con gobiernos autoritarios. ¿Y cómo ser un auténtico líder para América Latina, además de no de pintar raya, como usted dice? Pues impulsando la democracia, respetando a los países. O sea, el presidente cuando le conviene es no intervención y cuando no le conviene, pues sí opina de otros países. Creo que México tiene gran trayectoria en el manejo de las relaciones diplomáticas. Hay que regresar el servicio civil de carrera a la Cancillería. Hay que volver a traer embajadores que sí sepan, embajadores que sean de profesión y no cuotas políticas. Y ahora que estuvo ocurriendo el desafortunado asunto, la irrupción a la Embajada de México en Ecuador, ¿usted apoya la expulsión de Ecuador de la ONU? Yo creo que no. Yo creo que expulsando no nos... Obviamente condeno absolutamente el que Ecuador haya entrado a la embajada mexicana. Es totalmente ilegal. Lo condené públicamente de manera inmediata. Se tiene que encontrar una salida diplomática a ese problema. Y rápidamente, regresando a temas de inversión, ¿a qué monto de inversión extranjera directa está aspirando con sus planes, candidata? Con el nearshoring, pues arriba de 50,000 millones. Arriba de 50,000 millones. Bueno, venimos de un récord de 36,000 millones de dólares. Sería un golpazo, pero entonces, ¿en cuánto tiempo ve esos 50,000 millones? Yo creo que si tenemos energía, si abrimos el sector energético a tener energía rápido, y ahí podríamos entrar a proyectos de generación exenta, porque hay muchas pequeñas y medianas empresas que lo que te requieren es 1 o 2 megas y pueden generarlo en solar. Y con eso le vas a dar muchísima fuerza a las pequeñas empresas y obviamente que regresen las subastas eléctricas para que CFE tenga suficiente energía limpia, barata, y necesitamos invertir en líneas de transmisión. Ese es el gran cuello de botella que tenemos en México, las líneas de transmisión. Y ahora, ¿qué hacer para que la mayoría de las virtudes del nearshoring no acaben en Estados Unidos? Certeza jurídica, quitar trabas de trámites, que es brutal, permisos, corrupción. 2, energía limpia y barata, agua, por eso me apuesta al tratamiento de agua, capital humano, urgente fortalecer capacidades, infraestructura, puertos, aeropuertos, carreteras, trenes, cruces fronterizos y seguridad pública. Es que es una tareota. ¿No cree usted que en lo que se resuelve todo eso ya pasó todos sus sexenios, llega a la presidencia y entonces ya se nos fue el tren? No se nos viene el tren porque yo sí le voy a meter orden a los delincuentes. El más importante va a estar el día siguiente de mi sexenio. El más importante, certeza jurídica. ¿Eso va a ser el primer día de su gobierno? Eso va a ser el primer. Voy a respetar la ley, voy a enfrentar a los delincuentes. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es, no te voy a estorbar permisos de generación eléctrica para que no sea un problema la falta de energía para instalar parques industriales. O sea, ese hay que resolverlo de inmediato y se puede resolver relativamente en los 2 primeros años.
Y lo demás, capital humano, sobre todo para el sureste, va a ser más lento. Sí queremos nearshore en el sureste, pero necesitamos más capital humano, más infraestructura, necesitamos tener gas por allá. Y lo vamos a lograr. Y ahora, por último, candidata, antes de despedirnos, las encuestas. ¿Cómo ve usted el vaso? ¿Medio lleno, medio vacío? Es decir, ¿se mantiene o no avanza? Nosotros tenemos el barómetro electoral Bloomberg que pondera los ejercicios de 15 casas encuestadoras. La ubican a usted a 25 puntos de distancia de la candidata puntera, usted con un 33%. Van a ser el gran fracaso sus encuestas, acuérdense de mí, porque no están midiendo lo que la gente está pensando. No estoy a 25 puntos. Eso es una locura. Sheinbaum no va a sacar 70% de la votación. O sea, no hay manera que Sheinbaum saque 32 millones de votos. Pero yo voy a dejar de pelearme con las encuestas. Simplemente sé lo que está pasando en la calle y la gente está enojada con este gobierno. Por eso insisten en sus comerciales de que quiero quitar los programas sociales. Es su único argumento para que la gente se quede con ellos. La gente está enojada, está harta de la inseguridad, está harta del abandono del campo, está harta de que no haya medicamentos, está harta de sus mentiras. Y lo van a reflejar el 2 de junio. Acuérdense de mí. Bien, amigos, ¿qué les pareció el video? Xochitl mete la pata feo en entrevista. Le preguntan a Mochi que cuál va a ser la matemática puntual para que pueda gastar menos y recuperar áreas claves para el desarrollo del país, como la salud, educación y seguridad. Aparte de estar peleando con Pemex, que depende enormemente del Estado mexicano, y el gasto alto en pensiones y un déficit fiscal histórico. ¿Cuál es esa fórmula puntual? Le preguntan, y todo el mundo rezando y haciendo changuitos para que la respuesta no sea igual a cuando sacó el porcentaje de su empresa, que fue 80% más 30% más 20% igual a 100%, porque si esta matemática la va a aplicar en caso de ganar la presidencia, ya chupamos faros. Pero eso es hipotético, porque Claudia Sheinbaum le saca por lo menos 20 puntos de diferencia de la que nos salvamos si Cochi gana. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.